Mucho gusto, me presento, mi nombre es Paola Andrea Rodríguez Vargas, soy la directora de curso de competencias comunicativas y learning. Permítanme un segundo, por favor, les comparto pantalla. Un segundito. Bueno, pues estamos en esta primera webconferencia o primer encuentro CIPAS en el cual pues vamos a hablar de dos temas muy importantes. El primer tema es el tema de la apropiación del curso, porque pues de pronto para algunos todavía la metodología del curso es nueva y pues no están de pronto como muy familiarizados con cómo funciona este curso. Y lo segundo es, vamos a hablar de los tipos de texto, particularmente del texto narrativo, que es el tema pues que compete para la fase número 2. Quiero contarles un poquito quién soy yo, pues soy comunicadora social y periodista, soy magistra en comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana, pues cuento con algo más de 15 años de experiencia profesional como comunicadora y además de eso, pues como docente universitaria en diferentes temas relacionados con la comunicación, las competencias comunicativas, lingüística, comunicación, teorías de la comunicación, comunicación y cambio social, comunicación y ciudadanía, competencias comunicativas. Bueno, distintos ámbitos relacionados, pues particularmente todos con la comunicación. Trabajo con la UNAD hace ya 3 años como directora tutora, inicié como tutora y pues desde hace 2 años y medio me vengo desempeñando como directora de diferentes cursos. Este periodo académico tengo a cargo 4 cursos. Este curso que se llama Competencias Comunicativas y Learning, 2 cursos de la maestría en comunicación y un curso del programa de comunicación social que se llama Lingüística. Vamos entonces a hacer un recorrido por el campus para pues que nos familiaricemos quienes pues no lo están aún con el campus de esta modalidad que pues realmente se estrenó desde este año, la modalidad de cursos autodirigidos. Anteriormente el curso era un curso como los que ustedes de pronto tienen en otras materias, pero a partir de este año este curso pasó a funcionar desde la modalidad de autodirigido. ¿Qué quiere decir de que este curso sea autodirigido? Pues que la responsabilidad, el desarrollo y el resultado pues, del curso va a depender en un 99% de ustedes. En los otros cursos que están bajo la modalidad tradicional, ustedes tienen un acompañamiento de un tutor que les está, digamos que apoyando allí todo el tiempo en el desarrollo de los temas, de las actividades de cada una de las fases. Acá, aunque tenemos una figura de directora, ustedes se dan cuenta que pues el acompañamiento ya es muchísimo menor en el sentido de que pues, en primer lugar este curso no tiene foros de actividad, eso es lo primero. En segundo lugar, pues que ustedes no van a desarrollar unas actividades o unos entregables, sino que cada una de las fases se va a evaluar mediante cuestionarios. Ya digamos que yo sé que la mayoría ya pues está familiarizado porque ya desarrollaron el de conocimientos previos y realizaron seguramente ya el de la fase número 2 que se llama conocimientos, donde abordamos el tema de texto narrativo. Cada una de las fases ustedes se van a dar cuenta que tiene unas referencias bibliográficas y unos recursos educativos que van a complementar ese ejercicio pues, de estudio autónomo que en el caso de los cursos autodirigidos ustedes deben desarrollar.
Por supuesto que tienen en mí pues una persona que puede apoyarles, por ejemplo, en términos de la plataforma, en términos de dudas que tengan con los resultados, ¿sí? Pero digamos que ya en términos temáticos, pues ya tiene que ser más de carácter autónomo. Ustedes mismos, digamos que establecer como un proceso de estudio mucho más autónomo. Entonces, esta es la plataforma. Tenemos una sección de aprendizaje y evaluación, un momento inicial, momento intermedio y momento final, que pues, como ustedes saben, se cierra con la última actividad, que es el último cuestionario, que evalúa pues los conocimientos de todo el curso. Entonces, pues, realmente es muy sencillo de entender. Ustedes tienen aquí en la parte inicial la agenda del curso. En esa agenda del curso, pues, les va a mostrar la fase de cuándo a cuándo va, cuántos puntos asigna cada cuestionario, el puntaje máximo, cuándo cierra y cuántos días quedan para finalizar. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que para finalizar la fase número 2 de conocimiento tenemos 4 días, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar en el caso de los cuestionarios? Entonces, nos vamos aquí a regresar. En el caso de los cuestionarios, pues ustedes se dan cuenta que cuando ingresan, ustedes tienen 2 intentos permitidos por cada cuestionario, tienen un límite de tiempo de 1 hora y pues lo que va a tomar la plataforma es la calificación más alta. Eso es lo que les va a tomar la plataforma. Eso es cómo funciona y lo que nosotros como directores hacemos es, una vez se cierra el periodo de realización de cada uno de los cuestionarios, nosotros lo que hacemos es como centralizar como las calificaciones para que a ustedes ya les aparezcan visibles en plataforma, en el sistema. Eso es la forma como funciona este curso de competencias comunicativas y learning. No sé si tengan alguna pregunta alrededor del funcionamiento del curso. Bueno, parece que ninguno tiene preguntas. Listo. Entonces, como no tenemos preguntas, entonces pues vamos a hablar de pues cuál es la intencionalidad de este curso de competencias comunicativas y learning. Es un curso que está orientado a fortalecer las habilidades interpretativas, argumentativas, propositivas y de comprensión de textos como recursos que configuran las competencias comunicativas, lo que nos va a posibilitar desenvolvernos e interactuar en relaciones de aprendizaje en estos ambientes virtuales de aprendizaje. Es una oportunidad para aproximarse a las características de las diferentes tipologías textuales que configuran los textos en el ámbito universitario. ¿Cuáles son los tipos de textos que podemos identificar en el marco de este ejercicio, de este curso de competencias comunicativas y learning? Primero tenemos los textos narrativos descriptivos. En segundo lugar vamos a tener los textos expositivos y en tercer lugar vamos a tener los textos argumentativos. Si ustedes han revisado la programación del curso, vamos a ver que cada una de estas tipologías está establecida para abordarla en cada una de las fases del curso. ¿Cuáles son los elementos más importantes a tener en cuenta para escribir un texto? Pues siempre pensar cuál va a ser nuestro público objetivo, vamos a pensar cuál es la estructura que le queremos dar a ese texto, vamos a pensar en la importancia de que este texto esté cohesionado, es decir, que las ideas estén articuladas entre sí. Y cuarto, vamos a pensar en cuáles son las características que queremos darle a ese texto, si queremos que sea un texto expositivo, un texto narrativo o un texto argumentativo. La importancia de tener en cuenta la claridad y la coherencia a la hora de escribir, los signos de puntuación, las citaciones normas APA, que sobre todo en la escritura académica ustedes saben que la escritura académica nos va a exigir siempre citar en normas APA.
cuando ustedes escriban, hoy en día que estamos como tan apoyados o se está, digamos que, implementando tanto el uso de la inteligencia artificial, digamos que la sugerencia es usar la inteligencia artificial como un método, una herramienta para consultar, pero no para usarla como referente en nuestros textos, porque si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, la inteligencia artificial no nos arroja ningún tipo de referencia, no nos arroja ningún tipo de citación. Entonces, a veces cometen el error de que se apoyan en la inteligencia artificial y traen textos que son traídos de la inteligencia artificial que son, digamos que de alguna manera, recogidos desde esta tecnología, desde muchos lugares, desde muchos textos. Pero incurrimos en un error y en una falta muy grave, que es pues, en el tema del plagio, porque no estamos dando el crédito a los autores de estos escritos, ¿no? Entonces, la citación en norma APA nos recuerda la necesidad de reconocerle al autor de ese texto, pues su autoría, porque de lo contrario, pues incurrimos en plagio y pues eso es una falta gravísima porque es casi que robarle las ideas a otra persona para asumirlas o para ponerlas o presentarlas como propias. Y la importancia de las referencias bibliográficas. Listo, vamos a hablar entonces de la tipología textual que nos corresponde para esta primera fase y es el texto narrativo, ¿sí? El texto narrativo es un texto en el que un narrador relata unos sucesos que le ocurren a unos personajes en un espacio y en un tiempo determinados. Entonces, por ejemplo, como referente del texto narrativo, pues tenemos los cuentos. Los cuentos son escritos que están estructurados por unos personajes en un espacio y en un tiempo determinado. ¿Sí? Las novelas, por ejemplo. ¿Sí? El texto narrativo descriptivo tiene unas características. Esas características son las siguientes. Bueno, lo primero es decir que es un texto o relato que cuente una anécdota o una historia determinada. Un texto narrativo descriptivo relata una historia o una anécdota sobre un suceso que le ocurrió a alguien. Entonces, la primera característica es que narra acciones y situaciones en un periodo de tiempo y lugar determinados, ¿sí? Entonces, ustedes, por ejemplo, ven las películas de Shrek y entonces empieza la narración en un lugar muy, muy lejano, ¿sí? Entonces, pues por supuesto que ahí uno ya pues está imaginando que es un lugar pues muy, muy, muy alejado, ¿no? Entonces ya me está indicando que me va a contar una historia en un lugar y tiempos determinados. En segundo lugar, consta de personajes que interactúan entre sí mediante diálogos y acciones, ¿sí? Entonces, el texto narrativo me va a dejar ver todo el tiempo cuáles son los personajes principales, cuáles son los personajes secundarios, ¿sí? Va a tener un narrador, que es la voz que cuenta la anécdota o la historia desde un punto de vista específico. A veces es un narrador que está contando su propia historia y entonces está narrando algo que le sucedió, o es un narrador que está contando algo que le sucedió a alguien, entonces estamos hablando de un narrador en tercera persona, ¿sí? Y finalmente hace que el receptor se imagine las acciones narradas a medida que le son contadas, ¿sí? Entonces, hoy en día que contamos con tantas tecnologías, que los celulares ya nos permiten una cantidad de cosas, por ejemplo, uno ya puede en aplicaciones, por ejemplo, como Spotify, escuchar novelas narradas. Entonces, por ejemplo, ustedes buscan 100 años de soledad en Spotify y usted ya puede irse escuchando la narración de ese libro icónico de nuestro Nobel Gabriel García Márquez, narrado por una persona que quiso grabarse narrándolo y que lo subió a Spotify. Y entonces usted puede irse en su transporte o puede, y esta persona va narrando de tal manera que usted se está imaginando los personajes, se está imaginando la historia, se está imaginando el lugar, se está imaginando la cara que hizo X o Y personaje, ¿sí? Entonces ese texto narrativo hace que el receptor logre imaginarse esas acciones que son narradas. Listo.
¿Qué estructura tiene un texto narrativo? Pues normalmente un texto narrativo tiene en un primer párrafo pues el inicio, que es donde nos va a contar cuándo ocurrió la historia, a quién le ocurrió, en dónde ocurrió, cuál era como esa situación inicial, ¿sí? En un segundo momento va a llegar ya el nudo, ¿no? Que es esto donde, recuerden que cuando hablamos del nudo es como esta situación conflictiva o esta situación más dramática que se desarrolla en esta historia, ¿sí? Entonces empieza a contar qué fue lo que sucedió en ese momento de más drama, en ese momento más álgido. El tercer párrafo pues, nos viene a desarrollar mucho más el nudo, qué ocurrió después y quiénes estuvieron involucrados. En el cuarto párrafo, pues encontramos el desenlace, que es el cierre, qué quedó todo, qué consecuencias tuvo. Y en algunos textos narrativos se suele también incluir algún tipo de enseñanza. ¿Qué lección o qué aprendizaje nos dejó esta historia o esta experiencia? Esa es la estructura del texto narrativo. Listo. Como ustedes se pueden dar cuenta, el texto narrativo es el texto más sencillo y más básico que podemos encontrar. Uno puede, como les decía ahorita, hacer un texto narrativo a partir de una anécdota. Entonces, si uno lo escribiera, pues uno dice, el viernes pasado me encontraba en mi casa cuando de pronto escuché que golpearon la puerta. Me imaginé que era tal persona a la que estaba esperando más tarde, pero pensé que había llegado más temprano, ¿no? Entonces, si uno quisiera narrar esa situación que de alguna manera le parece interesante o que de alguna manera se la quiere contar a alguien, narrar a alguien por el WhatsApp o por el correo electrónico o quiere generar un relato, pues lo puede hacer, ¿sí? Porque tiene todas las características de una narración. Y recuerden que la narración hace parte, pues, de la sociedad desde tiempos inmemoriales, ¿no? Entonces, nosotros, el ser humano empezó a adoptar la narración como parte de sus prácticas ancestrales para reconstruir historias, ¿no? Entonces, piensen en el abuelo que se sienta y les narra y les cuenta cómo era la ciudad hace 50 años, cómo era el país hace 60 años, cómo era 40 años atrás, ¿no? Entonces, claro, esas narraciones pues generan pues toda una intención pues de reconstruir hechos anecdóticos, pero también hechos memorables, hechos históricos, y la narración oral, que ha sido como muy importante en nuestra sociedad, pues también ha permitido conservar este ejercicio de memoria de cómo se han desarrollado nuestras prácticas culturales, la forma como leemos y entendemos el mundo. Entonces, narrar casi que hace parte, pues, de la primera forma en la que los seres humanos nos comunicamos, narrando, contando, describiendo. Listo. Ese es el texto más sencillo, el texto narrativo, el texto que describe. Vamos a hablar ahora de la comprensión lectora, que es un elemento muy importante en este curso de competencias comunicativas y learning, particularmente por la modalidad que adopta desde hace un año. ¿Por qué? Porque ustedes van a encontrar dentro de los cuestionarios una serie de preguntas que están abordadas desde textos sobre los cuales ustedes deben hacer un ejercicio de comprensión lectora. Entonces, este curso también busca que podamos fortalecer esas habilidades de comprensión lectora. La comprensión lectora es una destreza lingüística que se basa en la interpretación completa de un texto escrito, ¿sí? Básicamente es la capacidad que tenemos o que vamos desarrollando, porque digamos que uno la va desarrollando en la medida en que va apropiando el ejercicio de la lectura, ¿sí? No es suficiente con conocer el significado de cada una de las palabras que forman parte del texto, sino que es necesario tener también una comprensión global de lo que se está leyendo. Entonces, cuando uno hace lectura, hay muchas formas de hacer lectura. Podemos hacer una lectura que es globalizada o lo que se llama skimming, que es una lectura que hacemos así por encima, simplemente echando un vistazo al texto, ¿sí?
Está la lectura ya más focalizada o el scanning, que es un método de lectura en el que prima la velocidad. Esto normalmente echamos mano a este tipo de lectura cuando buscamos un dato concreto, cifras o fechas clave. Está también la lectura extensiva, que es una lectura que se suele hacer más por placer. Es esa lectura que ponemos en práctica cuando leemos textos de una extensión considerable y en la cual buscamos una comprensión global, no concreta, ¿sí? Por ejemplo, un artículo de opinión, un texto que nos llamó la atención. La lectura intensiva es cuando llevamos a cabo esta lectura que pretende empezar a desarmar, a desbaratar el texto, ¿sí? Intentando encontrar el significado de cada palabra y entender cada frase. Entonces, por ejemplo, cuando nos piden preparar una exposición sobre cualquier tema, ¿sí? Y entonces resulta que hay conceptos que no entendemos. Entonces nos pusieron una lectura de un autor que aborda unos conceptos que no entendemos. Pues esa lectura intensiva nos va a exigir, pues que si hay un concepto que yo no entiendo, tengo que ir a buscar qué significa ese concepto para que yo pueda comprender el texto, para que yo pueda entender el contexto también de lo que me están diciendo. Y finalmente está la lectura crítica, que es esta lectura que se suele realizar con textos de no ficción, en la que además de comprender el texto, también intentamos de alguna manera generar un concepto, evaluarlo, ¿sí? Incluso poner en cuestión lo que el autor está diciendo, llegando a construir una opinión propia sobre lo leído. ¿Cuáles son esos consejos para mejorar la comprensión lectora? Entonces, lo más importante, leer. Lo primero que debemos hacer es crear el hábito de lectura, ¿sí? Lo segundo es leer despacio, ¿sí? Preguntarse constantemente el qué, el cómo, el cuándo, el por qué. Tomar apuntes. Tomar apuntes es una herramienta muy útil para aprender a comprender y para poder hacer introspección de lo que estamos leyendo. Buscar el significado de las palabras que no entendemos, elaborar mapas conceptuales, identificar las ideas principales. Entonces a veces podemos coger, si tenemos el texto impreso, y subrayar el texto y decir, esta es la idea principal de este párrafo, o esta idea me llamó la atención. Leer el texto más de una vez. A veces cuando estamos, digamos que apropiando el hábito lector y no tenemos buena comprensión lectora, el mejor ejercicio que yo les puedo recomendar es tomar nota y leer el texto más de una vez. Eso nos va a permitir poder apropiar mejor lo que estamos leyendo. Entonces, ese es como el tema de la primera fase, que es pues un tema muy sencillo. Ustedes van a encontrar allí preguntas que les hacen referencia a la estructura del texto narrativo, pero también van a encontrar apartados de textos que les van a pedir es comprensión lector. Este cuestionario cierra el 5 de noviembre, es decir, en 4 días. Entonces, si no lo han realizado, pues les invito a que lo puedan hacer este fin de semana. Recuerden que tienen 2 intentos. En relación con las habilitaciones no, porque eso es otro procedimiento, con las alertas para recuperar los cuestionarios, normalmente se suelen hacer unas convocatorias masivas para aquellas personas que o les fue muy bajito, sacaron muy bajito en el cuestionario, en los 2 intentos, o no alcanzaron a presentar el cuestionario. Yo hago una convocatoria por cada fase, a partir de la fase 2, porque la fase 1 es una fase de conocimientos previos que pues asigna 25 puntos y que realmente está evaluando los conocimientos previos. Entonces, a partir de la fase 2, fase 3 y fase 4, yo hago 3 convocatorias para recuperar o mejorar el puntaje del cuestionario correspondiente a esa fase. Entonces, ustedes van a ver que la próxima semana, una vez cierre la fase 2, yo pues les voy a hacer llegar un correo donde les voy a decir, se habilita un nuevo intento para quienes quieran mejorar el puntaje o para quienes no alcanzaron a presentar. Es ese único intento. ¿Para qué? Pues para facilitar
porque como el cuestionario hay que habilitarlo manualmente, pues no puedo estar habilitándole a los 160 estudiantes que están tomando este curso de a uno por uno, sino yo habilito a todos y les doy un plazo. Entonces, a partir de hoy, por ejemplo, y hasta el martes tienen habilitado el cuestionario. Entonces, deben estar muy atentos y atentas cuando pues consideren que deben o que quieren recuperar un cuestionario, atentos a esas convocatorias, porque pues realmente tampoco es que se den otros 15 días, ¿no? Sean unos días, 3, 4 días para que puedan contestar el último, ese intento. Entonces, esa es la invitación para que estén muy atentos y atentas a esas convocatorias. No sé si tengan alguna pregunta en particular sobre la fase 2, algún comentario, alguna duda. Este es el momento y el espacio para que puedan, por favor, pues manifestarla. Si necesitan hablar, por favor, levantan la manita ahí donde dice participar. Bueno, Nicanor, dices que en la barra de progreso hay unas que no se marcan como realizadas. ¿Cómo se hace en ese caso? Sí, mira que he tenido varios casos de personas que me dicen lo mismo, pero digamos que lo que yo estoy haciendo es que les tomo una captura, pues como al reporte que me da a mí el campus de del avance del estudiante y pues en el caso de la mayoría lo que pasa es que el campus sí está tomando el avance, pero la barra de progreso al parecer no. Recuerden que es muy importante hacer el recorrido para que les empiece a avanzar la barra cuando ustedes ingresen aquí a la parte inicial del curso. Ustedes tienen que hacer esto de los primeros pasos, ¿sí? Entonces ahí digamos que tienen que navegar en toda esta sección para que el curso les empiece a generar como el progreso, ¿sí? Firmar aquí aceptar el acuerdo, los acuerdos individuales. Tienen que darle aquí, acepto que he leído los compromisos individuales y los asumiré como están planteados y le dan guardar mi elección. Si no hacen eso, pues la barrita no les empieza a correr. ¿Listo? Entonces es importante que puedan hacer eso. En información inicial, primeros pasos, presentación del curso, agenda del curso, acuerdos. Entran ahí acuerdos y le dan a aceptar al acuerdo. Es muy importante porque digamos que lo que pasa es que si no hacen esa navegación, pues lo que hace la plataforma es que asume que ustedes no van a ingresar, ¿sí? Entonces deben ir haciéndolo así. Pero en la mayoría de casos lo que está pasando es que ahí ya tienen los resultados sus calificaciones, ¿sí? Entonces, pues hagan ese ejercicio a ver si así pues ya les mejora la evolución de la barra de progreso y si no me pueden escribir por el correo de campus o por este correo de Teams, me buscan con este correo de Teams, paola.rodriguez@unap.edu.co, me escriben por Teams y ahí miramos el caso particular de cada uno y de cada una, ¿vale, Nicana? Joven Andrés dice, no señora, todo muy claro. Bueno, pues este es un tema, como se dan cuenta, es un tema muy sencillo. Les invito a que pues se tomen el tiempo de contestar los cuestionarios con calma. Son cuestionarios que pues tienen entre 10 y 15 preguntas, no son muy extensos, pero que si los contestan a la carrera, pues obviamente que pues no les va a ir tan bien. Algunas personas me han reportado, hay como un tema con unas preguntas, si tienen evidencias de pronto alguna inconsistencia con las preguntas, por ejemplo, que la pregunta me está preguntando algo, pero la opción de respuestas no me da opciones válidas relacionadas con la pregunta, por ejemplo. Eso me pasó con el caso de un estudiante que me informa y me dice, profe, es que mire, yo estoy entrando y cuando entro a leer el texto me habla de una cosa, pero la pregunta me habla de otra cosa. Entonces, si les llega a pasar eso, por favor me lo reportan con captura de pantalla para poderlo resolver. Ojalá pues antes del martes, antes de que cierren, ¿no? Ojalá el martes de la mañana para poderlo resolver.
Bueno, entonces, pues eso es como la reflexión que quería comentarles, la presentación, perdón, que quería hacerles. Y pues nada, compartirles también pues aquí como mi dato de contacto, mi correo y pues cualquier inquietud que tengan, pues voy a estar muy atenta para resolver sus dudas, ¿vale? Entonces, pues si no tenemos más dudas, eso sería todo para este encuentro. Muchísimas gracias por su participación y por su presencia. Feliz noche para todos. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Muchas Hasta gracias. luego. A ustedes, gracias.